Mi nombre es Benjamín Acevedo, estoy cursando primer semestre de Derecho de la Universidad del SINU y pues le vengo a exponer o a explicar un poco el mapa conceptual. Estado. Estado es la forma y organización de la sociedad de su gobierno y al establecimiento de normas y convivencia humana. Concepto de Estado. ¿Qué es? Pues el Estado es el conjunto de instituciones que ejerce el gobierno y pues aplican las leyes sobre una población determinada, residente pues en un territorio, por decirlo así, delimitado. Eh, este país o este territorio tiene, por decirlo así, una soberanía interna y externa. Pues la definición de Estado podemos eh, extraerle sus elementos. En este caso es la población, un territorio, una soberanía. Pues la soberanía puede ser dividida o clasificada en dos, ya que posee dos dimensiones. Una interna, que es el poder que aplica las leyes, y las decisiones políticas en su territorio, sin injerencias de otros estados. Pues, y otra externa, que es la que da a convocar a sus ciudadanos en caso de que haya un ataque exterior, es decir, que la población salga a defender su territorio. Para que un Estado sea reconocido como tal, de su existencia debe ser admitida por otros Estados. Debe disponer de organismos para institucionalizar su autoridad y debe tener una capacidad de diferenciar su control. Además, un Estado debe ir pos de la internacionalización de una identidad colectiva a través de símbolos como himno y bandera. Bueno, el estado se divide en el origen y evolución. Eh, También en estado y origen evolución 2. Y origen del estado moderno. Hablando en términos generales del estado moderno, podemos decir que es una construcción histórica, pues su origen se remonta a lugar y tiempos precisos, en este caso en el continente europeo, hacia finales de la Edad Media, en los siglos XIII y XIV. Pues no siempre existió el Estado, tuvieron que suceder distintos acontecimientos para que podamos hablar de un comienzo y de un desarrollo mismo. Pues se dio que paralelamente se rompió el sistema de organización feudal, es decir, basado en relaciones de sumisión entre señor y siervos, y se produjo una decadencia progresiva de la antigua nobleza. Eh, Procesos de cambio social, la soberanía, pues también un proceso de expropiación de los medios de coerción que estaban bajo el poder de diferentes asociaciones políticas propias del sistema feudal. Eh, Tipos de Estado. Se divide en Estado unitario, Estado federal y Confederación de Estado. Pues como sabemos, en el mundo existen diversos tipos de Estado, pero en esta ocasión les voy a hablar acerca de estos tres ya mencionados. Pues el Estado unitario se dice
Pues que el Estado unitario es aquel que no posee sino un centro de impulsión única. Con esto me refiero que el poder político en la totalidad de sus atributos y funciones revela de una manera u otra una sola persona que es la encargada de gobernar, por decirlo así, a una población. Pues esta persona o este mandatario pues deben obedecerla a todo el pueblo. Y esta se encarga de la autoridad y pues viven bajo el mismo régimen constitucional y son regidos por las mismas leyes. El Estado federal es una forma de Estado muy importante, ya que en principio de la unión de Estados en la que cada uno de ellos, sin perder su naturaleza estatal, se integra en un Estado de nivel superior, pues es organizado mediante una constitución propia, la Constitución Federal, y sometiéndose a un poder central denominado Poder Federal. En este caso, pues los estados que están en que se encuentran regidos bajo el Estado federal, pues tienen la autonomía propia de crear sus leyes, pero aún así, pues deben seguir deben seguir una constitución federal que rige a todos los estados en este caso. Pues la Confederación de Estados se agrupan distintos estados en virtud de un acuerdo común. Este tipo de organización establece un vínculo jurídico entre la unidad o confederación y cada uno de estos estados que las integra. Es decir, no hay relación jurídica entre la confederación y los ciudadanos, como si ocurre en el caso de la federación, como ya lo había mencionado antes, sino entre estados miembros y confederación. Pues las formas de Estado y formas de gobierno se dividen en formas de Estado y aquí dice que formas de gobierno. Pues territorialmente el Estado, modelos de Estado son distintas expresadas en textos legislativos y en la bibliografía para expresar un concepto de derecho constitucional. Se dividen en monarquía, autocracia, democracia y república. Es la relación que se establece en los tres poderes del Estado. Estos son legislativo, ejecutivo y judicial. En función de dicha relación son diferentes formas de gobierno. Primeros, estados modernos. Formación de estados modernos 1. Periodo que tenía como característica principal el origen de la burguesía, grupo social de conocer urbano y mercantil. Se pasa la economía agrícola a una capitalista. En 1469, matrimonio de Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla, reyes católicos. El régimen aristocrático se dice que es pues se denomina sistema en el que el poder político es ejercido por una clase privilegiada propuesta por los nobles y clases sociales más altas y pudientes. Pues también se puede definir como un sistema de gobierno en el que el poder soberano es entregado a un número reproducido de ciudadanos que teóricamente pues son los mejores calificados para gobernar. En este caso, pues como un sistema también tipo oligárquico, es decir, gobierno de pocos. En la monarquía, la autoridad suprema recae sobre una sola persona, y también la democracia, donde el poder es ejercido por el conjunto de los ciudadanos o por sus representantes. Pues también podríamos decir que cuando los intereses del pueblo se ven subordinados
a los intereses personales o a los egoístas de los gobernantes, la aristocracia se transforma en una forma de gobierno que se denomina oligarquía. Pues acá también vemos la monarquía, pues podemos decir que son aquellos estados en los que las funciones estatales, como la administración de la justicia, la legislación y el manejo de las fuerzas armadas, entre otras cosas, están en manos de una sola persona, el monarca en este caso. Estos son llamados rey o reina, pero los monarcas también pueden utilizar otros títulos como emperador o emperatriz, duque o duquesa. Pues vemos aquí también la oligarquía. Se dice que es un sistema de gobierno similar a la aristocracia, ya que en ambos casos se trata de un grupo selecto en el que tenga el poder político del Estado. También en la oligarquía no se trata de un gobierno conformado por los mejores para atender las necesidades del pueblo, sino el gobierno de una clase privilegiada que atiende solamente a los intereses de unos pocos. La aristocracia, según Platón y Aristóteles. Existen los pensadores referentes a la aristocracia. Uno de estos es Aristóteles, que decía que cuyo pensamiento era la aristocracia en forma de gobierno justa. Platón consideraba que la aristocracia era el gobierno de pocos y la mejor forma de gobierno para el hombre, que debían gobernar solo los sabios. Esto lo planteó Platón en su libro La República. Por soberanía podemos entender que es el ejercicio de la autoridad, pues de la autoridad en cierto territorio. Pues también podemos decir que es el poder absoluto y perpetuo de una república, y soberano es quien tiene el poder de decisión de dar las leyes sin recibir de otras, es decir, aquel que no está sujeto a las leyes escritas. El absolutismo, pues esta fue una forma de gobierno imperante en Europa entre los siglos 16 y 18. En este sistema el poder se encontraba concentrado en una sola persona. En ese tiempo era el rey o el monarca. El rey es quien hace las leyes y toma todas las decisiones. En Europa, una vez finalizada las guerras religiosas y todo el desastre que significó en el continente, es cuando surge el modelo de gobierno fundamentado en la autoridad única. Montesquieu, el sistema bicameral. Pues aquí tenemos que nace en 1689 y muere en 1755 en Francia. En el siglo XVIII se desarrolló el movimiento intelectual de la Ilustración, que junto con el Renacimiento y las aportaciones de la Grecia clásica es uno de los hitos de la historia intelectual de la humanidad. Pues según Thomas Hobbes, nos referimos a que el Estado absolutista, pues también el poder era designado de un origen divino, o sea, del monarca, era conferido directamente por Dios. Thomas Hobbes rompe con esa visión justificada en el poder absoluto a través de su teoría del Estado, de la naturaleza, en donde el hombre se entra en una guerra de todos contra todos, en donde cada uno lucha para conseguir así su propia supervivencia. Él cree que el Estado surgía en un contrato realizado entre los individuos, constituyendo la suma de los intereses de cada uno de los individuos, que se encontraba en el estado de naturaleza. Plantea
en Estado como una estructura poderosa capaz de crear leyes y asegurar la vida política y social. Bueno, origen del parlamentarismo. Bueno, pues el parlamentarismo surgió principalmente en Inglaterra, en donde aparecen por primera vez las libertades públicas, la separación de poderes y la elección de los gobernantes. Bueno, tiempo después, en la mayoría de los casos, luego de la Segunda Guerra Mundial, otros países adoptaron el modelo parlamentario de organización del poder político. Como sistema parlamentarística surge precisamente en Inglaterra en los siglos XI y XII, cuando a raíz de un conflicto entre el rey Carlos I de Inglaterra y su parlamento. Sistema de gobierno en que la elección de gobierno, poder ejecutivo, emana del parlamento, es decir, poder legislativo, y es responsable políticamente ante este. El presidencialismo lo podríamos definir que es un sistema de gobierno en que el poder legislativo, es decir, el parlamento, ofrece sustentación política, es decir, apoyo directo o indirecto a la rama ejecutiva. Luego el poder ejecutivo, pues también podemos decir que el presidencialismo de la república también puede ser el jefe del poder ejecutivo, es decir, unipersonal, una persona que se encarga de gobernar dicho país, pero como no puede gobernar una sola persona, pues este se divide, o por decirlo así, divide su poder en varias partes, que vendría siendo el poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Bueno, el presidente de la República en este caso es el titular de la administración pública, que tiene la función esencial de prestar los bienes y servicios públicos a la población, lo cual resulta demasiado complicado para que sea encabezado por un solo hombre. Bueno, pues gracias, esta ha sido toda mi explicación acerca del mapa que realizamos. Gracias.